Después de ver un poco lo que es la NIC 17 de arrendamientos, vamos a mirar la norma vigente NIC 16 que deroga la NIC 17 de la cual estuvimos hablando. No obstante, es importante aún conocer el contenido de la NIC 17, ya que varios términos contenidos en esa norma son aún utilizados dentro de nuestra legislación. Por ejemplo, el arrendamiento financiero, y mediante ella podemos tener un concepto. No obstante, es muy importante que nosotros conozcamos esta norma que está en vigencia ya y vamos a pasar a mirarla. Tenemos al inicio de la norma unos antecedentes de la misma donde se le menciona a la NIC 17 que estuvimos viendo ya. Esta norma entra en vigencia el 1 de enero del año 2019 y reemplaza a otras que estaban vigentes hasta esa fecha. Bien, ¿qué tenemos en esta norma? También tenemos el objetivo, el alcance, exenciones de reconocimiento, la identificación de un arrendamiento y las diferencias sustanciales que aparecen con la NIC 17 y esta NIC 16 vigente. Vamos a mirar un poco qué tenemos en cuanto a los conceptos. El objetivo de esta norma es establecer cuáles van a ser los principios, como toda norma, para reconocer, medir y presentar la información a revelar sobre los arrendamientos. Tenemos los conceptos de arrendatarios y arrendadores, para que estos proporcionen información relevante que represente en forma fiel las transacciones que venían desarrollando o que vienen desarrollando. Tenemos también el alcance de la norma, las excepciones al igual que en la norma anterior, identificación de un arrendamiento y por aquí inician las diferencias. Al inicio de un contrato, una entidad debe evaluar si el contrato es o contiene un arrendamiento. Primeramente debemos analizar eso y vamos a verlo también. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho, si hay transmisión de derecho a controlar el uso de un activo identificado. Por tanto, debemos inicialmente identificar si es un activo y continuamos con los demás pasos. De lo contrario, se convierte en un servicio. En cuanto al arrendatario, también tenemos aquí y el arrendador. Tenemos también lo relacionado a los plazos, que es el plazo, entonces el periodo no cancelable de un arrendamiento. Básicamente es eso. En cuanto al reconocimiento por parte del arrendatario, va a reconocer por la medición inicial. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. Después seguimos viendo qué más nos habla esta norma, la medición posterior, modelo de costo, otros modelos de medición que ustedes van a ir haciendo una lectura pormenorizada de esta norma. Vamos a encontrarnos con términos nuevos también, eso es muy importante porque a partir de la duda generamos el conocimiento. La presentación, y esta es la diferencia sustancial que tenemos con la norma anterior, ya que esta norma nos recomienda que reconozcamos dentro de nuestros estados financieros los compromisos. Recordarán que nosotros, por ejemplo, cuando pagamos alquiler, registramos alquileres pagados a caja. Estamos utilizando cuentas de gastos y cuentas del activo. En este caso, la norma nos recomienda utilizar cuentas del pasivo, es decir, vamos a poner los alquileres a devengar, de modo tal que en los estados financieros esto se refleje que la entidad mantiene un compromiso por arrendamiento. Bien, hasta aquí un poco es lo que quiero compartir con ustedes, básicamente el contenido de esta norma. Ahora vamos a pasar un poco a una presentación. Vamos a hablar un poco ahora sobre los aspectos fundamentales de la nueva norma, la NIF 17, arrendamientos. Bien, ¿qué nos dice esta norma? Que el 1 de enero entró en vigencia, el 1 de enero del año 2019, antes de la pandemia, entró en vigencia la norma internacional de información financiera NIF 16. Recordemos que las NIF fueron elaboradas con posterioridad a las NIC por otro organismo, el IASB, que busca asegurar que los arrendadores y arrendatarios proporcionen información relevante para que represente eso la transacción real que realizan en sus entidades, porque recordemos que ese es el objetivo principal de los estados financieros. La norma trata tanto la identificación de los contratos de arrendamiento como el tratamiento contable que se va a dar a estos hechos contables, tanto por arrendatarios y arrendadores.
Bueno, la ley de esta norma, perdón, nos habla de la definición de arrendamiento. Anteriormente teníamos una circunstancia de dentro o fuera de balance. Es decir, cuando estamos reconociendo solamente el gasto, el usuario de la información financiera no puede saber si esta entidad tiene aún compromisos por arrendamiento. Eso es lo que se deja sin efecto con esta nueva norma y todo queda, como ustedes pueden ver ahí, dentro del estado financiero. De lo contrario, cuando está fuera, es un servicio. Anteriormente también en la norma hablábamos de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Esto queda totalmente derogado con la nueva norma. En caso de que exista una venta, la NIF 16 pone fin a la venta posterior del arrendamiento. Es decir, teníamos la figura del famoso comodato, también le podríamos llamar dentro de nuestro uso corriente, por ejemplo, arrendamiento con opción de compra. Esto deja sin efecto también la NIF 16. Si existe una venta, entonces se vende como tal al costo del bien, como dice la misma norma. Si no hay venta, se financia dentro del balance, es decir, que figura dentro del balance tanto desde el punto de vista del arrendador y del arrendatario. Y aquí tenemos, por ejemplo, NIC 17 y NIF 16. Tenemos en la NIC 17 los arrendamientos financieros y los arrendamientos operativos que claramente define esa norma. Pero ahora son todos arrendamientos dentro de una misma figura los encontramos. Y este es el análisis que uno debe hacer para determinar si existe o no arrendamiento dentro de un hecho contable X. ¿Existe un activo identificado? Ahí tenemos que nosotros utilizar el concepto que nos dice la propia norma sobre qué es un activo, es un bien, una circunstancia, hecho que procede de circunstancias pasadas, que son posibles de generar ganancias futuras o que están bajo el control del ente. Si no lo es, entonces vamos bajando, ustedes pueden ver ahí esa línea, el contrato no contiene un arrendamiento. Pero en caso de que sí, vamos a analizar todo el sí primero. ¿Tiene el cliente derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo a lo largo del periodo de uso? Si la respuesta es sí, entonces vemos también si tiene el cliente, proveedor o ninguna de las partes el derecho de dirigir la forma y finalidad del uso del activo a lo largo del periodo. Si la respuesta es ninguno, entonces vemos la forma y finalidad de la utilización del activo está ya predeterminada. Entonces, si la respuesta es sí, entonces es un cliente. ¿Tiene el cliente derecho a explotar el activo o a lo largo del periodo de uso sin que el proveedor pueda cambiar las instrucciones de explotación? Si no, entonces preguntamos otra vez si el cliente diseñó el activo de una forma que predetermina la forma y finalidad en que será usado a lo largo del periodo. Si no, entonces no es un arrendamiento. Y si sí, el contrato contiene un arrendamiento. ¿Cuál es la principal diferencia? La cesión de uso, o sea, el derecho que tiene el tanto arrendador como arrendatario sobre el bien. Si no es un arrendamiento, pero incluye algunas particularidades de esta definición, entonces se constituye en un servicio, pero no es un arrendamiento. Principales diferencias, como ya dijimos, tenemos ahí en la columna de la izquierda la NIC 17, los arrendamientos financieros se reconocen como activos y los arrendamientos operativos se reconocen como gastos en la NIC 17. En la NIC 16 ocurre esto, que todos los arrendamientos se reconocerán como activos y se incluirán en el balance general. La NIC 17 nos dice que los usuarios y analistas de todos los estados financieros tienen la obligación de estimar obligaciones fuera del balance, ya que los arrendamientos operativos se mantienen fuera del balance en general, ¿verdad? Porque se los lleva como gastos. Puede ser difícil esta circunstancia, ocasiona una dificultad para realizar comparaciones porque el usuario de la información no tiene una visión general de la entidad. En cambio, esto se subsana con la NIF 16, que estandariza. Los usuarios de los estados financieros pueden ver claramente el efecto de los arrendamientos operativos y tener una base útil para la toma de decisiones correspondientes. Bueno, aquí vamos las principales diferencias entre la norma que está derogada, pero estamos en un proceso de transición, por eso aún la mencionamos. Bien, hasta aquí. Entonces ustedes tienen ahí las fuentes utilizadas para este material. Muchas gracias.